con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquellos días dijo Jesús a sus discípulos: muchas cosas me quedan por decirles, pero no pueden cargar con ellas por ahora. Cuando venga Él, el Espíritu de la verdad los guiará a la verdad plena. Pues no hablará por cuenta propia, sino que hablará de lo que oye y les comunicará lo que está por venir. Él me glorificará, porque recibirá de lo mío y se lo anunciará a ustedes. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso les he dicho que recibirá y tomará de lo mío y se lo anunciará. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El salmo que acabamos de escuchar nos ayuda, en cierto sentido, a comprender cómo se manifiesta la obra providente y amorosa del Señor en su pueblo fiel. Dice que Él acrece el vigor de su pueblo, de Israel, su pueblo escogido. Desde que Dios creó al hombre, no ha dejado de acompañarlo un solo segundo. Es decir, Dios no ha dejado de recrearse en la obra humana que realizó hasta llevarla a un nivel de plenitud muy alto. Incluso en la eternidad en los santos bienaventurados, Dios se sigue recreando en ellos dentro de su amor providente y omnipotente. Dios, que crea todo con sabiduría y amor, sigue acrecentando el vigor de su pueblo aún en la iglesia triunfante, en la iglesia celeste. Y esto seguirá hasta la infinitud, porque Dios es infinito, su amor es infinito, y por eso la bienaventuranza eterna es un continuo descubrir y descubrir y descubrir en la eternidad más y más el amor y la novedad de Dios. Y así análogamente nos sucede aquí en la tierra a quienes estemos en comunión con la iglesia, que es el lugar en donde Dios transmite y comunica la gracia de su amor, que es el Espíritu Santo. Lo único que a nosotros nos facilita de manera sencilla y simple esa actuación de Dios que se recrea en un alma, que se recrea en una persona, que manifiesta continuamente la novedad de su amor y que está embelleciendo, que está perfeccionando y que está conduciendo hacia la verdad plena, es la comunión con la iglesia. Por eso es tan grave, gravísimo, que de manera formal o de manera informal nosotros no estemos en comunión con la iglesia. Porque no estar en comunión con la iglesia es tener cortado ese canal de transmisión, de comunicación del amor de Dios. Por eso llega Jesús un momento a los fariseos y les dice que en ellos no está el amor del Padre. Y son religiosos, y son piadosos, y celebran el culto ritual de Israel, y acuden a las fiestas al templo de Israel, y ofrecen dones y sacrificios, y predican y hacen proselitismo, y leen la Sagrada Escritura, y rezan con los salmos, y conocen mucho de teología, y saben muchísimo de espiritualidad, pero no está en ellos el amor de Dios. Porque cuando se interrumpe la comunión, ¿sí?, con Cristo, se interrumpe la comunión con Dios. Quien me ve a mí,
ve al Padre, Felipe. Quien me escucha a mí, escucha a mi Padre, porque lo que yo digo se lo he oído a mi Padre. Y quien escucha a la iglesia y atiende a la iglesia, atiende y escucha a Cristo. Nosotros no podemos permitir que por nada, absolutamente por nada, se nos prive de la comunión con la iglesia, y es el trabajo constante del demonio y del mundo. Estos días lo recordábamos, cómo los santos nos has dado un ejemplo extraordinario de ello. Un Padre Pío, que de manera injusta fue cohibido por la misma iglesia, y con tal de no perder la comunión con la iglesia, obedeció. Y estuvo cerca de 10 años sin ejercer públicamente el ministerio sacerdotal, con tal de no perder la comunión con el Espíritu que da vida, con el Espíritu que santifica, y por eso hoy es santo. Y por eso Dios le ha entregado naciones enteras, porque son naciones enteras las que se acogen a la intercesión del Padre Pío, y a través de esa intercesión Dios provee, el Señor les provee, el Espíritu Santo les provee gracias y gracias, curaciones, milagros, sanaciones, ayudas extraordinarias a través del Padre Pío. Porque Dios le ha entregado, en realidad Dios es fiel, ha engrandecido su nombre y le ha entregado naciones enteras. Pero a alguien que no es fiel en lo poco, Dios tampoco le confiará lo mucho. En nuestras constituciones de los hijos del Fiat tenemos un capítulo muy hermoso que se llama Fidelidad y Perseverancia. Y allá los hijos del Fiat se nos cita aquella expresión bíblica de aquel siervo que es fiel en lo poco, y como ha sido fiel en lo poco, se le entregará lo mucho. Cuando nosotros no somos obedientes al Señor en la iglesia, ojo que estamos, y uno puede perder esa comunión con la iglesia de manera formal o informal. No necesita ser explícito. Hay cosas en la iglesia que quedan entredicho. ¿Qué quiere decir entredicho? Que en el mismo momento, así nadie lo vea, yo desobedezca interiormente, con solo una desobediencia interior, ya, queda entredicho y estoy en excomunión. No tiene que venir un obispo, una autoridad eclesiástica a investigarme, quedo incomunicado de la gracia inmediatamente. Así aparentemente y de manera formal esté participando en todo lo de la iglesia. Por eso el concilio nos advierte que todos tenemos el Espíritu Santo y que la acción santificante y la acción de sabiduría, de acción del Espíritu Santo que se mueve y actúa en nosotros, se manifiesta en todos los fieles, desde el último bautizado hasta el último jerarca, se manifiesta cuando todos estamos de acuerdo en materia de fe. ¿Fe qué? Fe apostólica, la fe de la Iglesia Católica, en materia de fe y moral, o sanas costumbres. ¿Qué sanas costumbres? Los principios que la Iglesia ha vivido a lo largo de estos 2000 años. Por eso es tan grave lo que pasó en Colombia con el tema del mal menor y votar por un candidato que promovía el aborto. Porque así nadie se dé cuenta y algunos estén defendiendo su conciencia mal formada. Porque es una conciencia mal formada, no según la verdad del Espíritu Santo, ya se pierde en la comunicación extraordinaria de la verdad plena del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, aunque quisiera, no los puede orientar, no los puede dirigir, y están a merced del engaño, del error y de la mentira, creyendo que lo que están haciendo es lo correcto y pensando que lo que están haciendo es voluntad de Dios y que es del Espíritu Santo. La iglesia, para cuidarnos, nos lo ha advertido.
No funciona así. Solo cuando estamos de acuerdo en materia de fe y sanas costumbres. Vaya, busquen ustedes en la vida de los santos, a ver un santo que haya hablado del principio del mal menor. Búsquenlo en toda la tradición de la iglesia. Búsquenlo. Yo les he dicho muchas veces a la gente, muéstrenme, para no seguir hablando de esto. Sí, pero todavía nadie me muestra. Por ahí hay algunos, porque es una pelea que tienen con la verdad del Espíritu Santo, con su conciencia, que están apelando a un documento sobre la naturaleza de la libertad, una encíclica del Papa León XIII. No se desgasten, que cuando nos habla el catecismo, que es magisterio actual, ya ha tenido en cuenta todo ese principio de tolerancia del cual habla el Papa León XIII. Y nosotros tenemos que interpretar a la luz del mismo Espíritu Santo, que es el que le está comunicando a la iglesia constantemente la verdad, lo que han dicho los antecesores. Si el catecismo me dijo esto, ¿yo para qué voy a escarbar si la iglesia ya escarbó? Apoyada en la gracia del Espíritu Santo, y investigó, guiada por el Espíritu Santo, lo que había dicho León XIII sobre el principio de tolerancia. Pero algunos, para tranquilizar su conciencia, y no saben el daño espiritual tan grande que se están haciendo, van y escarban por allá atrás como si eso es soberbia. En el fondo es pura soberbia. Por no aceptar humildemente una verdad del Espíritu Santo, se van a escarbar por allá atrás a ver, y diciendo prácticamente la iglesia se equivocó. La iglesia, el catecismo no tuvo en cuenta a León XIII y se pasó por alto esto. ¿Ustedes creen que la iglesia se va a equivocar en materia de sana doctrina cuando la asiste el Espíritu Santo? Imagínense que nosotros no pudiéramos confiar en nuestra madre la iglesia. Estaríamos en la olla. Por eso se cometen tantas arbitrariedades hoy con el tema de la obediencia. Y por eso nuestra conciencia a la hora de obedecer tiene que estar sujeta a la iglesia. Y hay normas, vengan de quien vengan, que si no están sujetas al Espíritu Santo, no hay que obedecerlas. Y no hay que acatarlas como palabra de Dios y mandato de Dios. Menos mal la iglesia cuidándonos a nosotros, sus hijos, de esas arbitrariedades y abusos de autoridad que se dan porque todos tenemos, nuestro corazón es muy peligroso. Es muy peligroso porque todos llevamos dentro de nosotros la soberbia. Y la soberbia nos enceguece, nos vuelve ciegos. Y por eso necesita tanto la humildad, la sencillez. Porque si nosotros no somos humildes para dejarnos guiar por otro mayor a nosotros, que es el Espíritu de la verdad, estamos en la olla. Y nos puede pasar lo de Lucifer, que nos terminamos perdiendo el cielo. Y una tercera parte con él fue barrido del cielo. Fue el pecado del diablo, la soberbia. El diablo no pecó en el cielo de lujuria, siendo la lujuria un pecado gravísimo y dañino para la dignidad de la persona humana. El pecado en el que se camufló el demonio fue la soberbia. Y el primer pecado de nuestros padres fue por soberbia, por altivez, por presunción. Cuando uno se deja llevar de la presunción y uno se cree el Señor absoluto, uno se cree el criterio absoluto, uno se cree el discernimiento absoluto, uno se cree la norma absoluta, uno se cree el punto de referencia absoluto, está en la olla, ya está pareciéndose a Lucifer. Ya está igualitico al demonio. Solo hay un absoluto. Y solo hay una verdad absoluta, y es el Señor. Y por eso nosotros debemos ser muy humildes y buscar constantemente esa gracia del Espíritu Santo, porque nos podemos condenar.
Todavía tenemos la gracia del Señor aquí latente y su misericordia que nos quiere sanar y nos quiere curar. Y miren lo que está pasando tan doloroso dentro de la iglesia. Y hay gente que allá escondidamente, aunque aparentemente acepta cosas de la iglesia, interiormente no aceptan la iglesia. Y están esperando que ocurra algo extraordinario, ¿sí? Para imponer sus criterios y llevar a cabo sus intenciones. Y allí solamente puede estar trabajando el mal, porque lo extraordinario ya está pasando. Y nos podemos quedar por fuera. Nosotros tenemos que ser muy limpios en nuestra búsqueda del Señor, muy sinceros. No vivamos una vida con la doble, ni siquiera interiormente, porque el único que se esconde en ese secretismo es el demonio, y lo aprovecha para dañarnos. Hay que dejar que las cosas salgan y que queden en evidencia. Ayer se lo suplicábamos al Espíritu Santo en la oración colecta, que saca a la luz todo lo que está escondido, porque si nos movemos en secretismos y con dobleces, el diablo nos arrastra y acaba con nosotros. Y eso le encanta a él. Por eso tenemos una mamá. Uno a la mamá le confía todo, ¿sí? A mí siempre me da mucha alegría, y es que siempre, porque eso ha sido una constante en mi corazón, la iglesia. Y ponerse en manos uno en hombres de iglesia. Porque allí el Espíritu Santo le habla a uno porque le habla. Lo orienta porque lo orienta. Y allí la gracia de Estado funciona. Nuestra fundadora en eso fue admirable. Estupenda. Ella siempre se sometía con mucha humildad, a pesar de que pensaba, y ella ponía en evidencia lo que pensaba, y a veces le decían, madre, no es así. Pero lo exponía. Ella siempre decía, a mí me decía, mi hijito, uno tiene que exponer con libertad las cosas, porque para que salga a la luz, es lo que uno piensa y siente, y ya dejarse orientar. Tener la humildad de dejarse guiar. Si no es, déjese guiar. Pero lo mejor que uno puede hacer es poner en evidencia, ¿sí? Y ella era así, además que era una mujer inteligente, y a veces había cosas que no le cuadraban, levantaba la manito y decía, es que, le decía, madre, no, es que esto dice así, bueno, perfecto. Cuidado con los secretismos y los escondidijos que mantenemos por dentro, porque eso nos acaba. La dirección espiritual es muy bella. A mí también todo eso, para mí ha sido una bendición muy grande, ¿sí? Que uno en la dirección espiritual saca todo. Si uno se pone con acomodaciones, allá lo engaña el diablo. Uno al director espiritual le saca todo, ¿sí? Se supone que hay una gracia de Estado ahí y que se está buscando la verdad, y quien busca la verdad con limpieza y rectitud de corazón, la encuentra. Quien no, ya sabe lo que se va a encontrar. Porque Dios solamente va a poder hablar a lo que tú saques, en lo que tú saques a luz. Lo que tú no sacas a luz, te va a hablar el otro. Y por eso hay que pedirle mucho al Espíritu de la verdad, que nos conduzca hacia la verdad plena, primero de nosotros mismos. Porque si no, en un tiempo como en el que estamos, en el que el demonio está teniendo una capacidad de actuación extensa, muy extensa, y el nivel de infestación que se ve hoy es terrible, terrible, es decir, la actuación demoníaca hoy está a unos niveles altísimos. ¿Por qué? Porque mucha gente vive en la doblez y dentro de la iglesia, y hay gente que no vive con sinceridad la búsqueda del Señor, y el diablo aprovecha eso y ya viven opresión y están intervenidos por el demonio, ¿sí? Y los brujos y todo el que trabaja el ocultismo hoy se está ufanando de esto porque tiene más capacidad de actuación,
El problema no son los brujos, al fin de cuentas, ¿sí? Porque eso ya está vencido. El problema somos nosotros mismos. Cada uno de nosotros, mira qué rendijas le está abriendo al demonio y le está permitiendo para que actúe y haga jochas, como dicen los paisas, ¿sí? Jochas y panochas en la vida de cada uno, ¿sí? Es problema de cada uno. Por eso San Pablo se indigna cuando llega ante los atenienses y ve esto, porque esta gente está buscando al Dios desconocido, pero le está dejando rejillas al mal. Y los llama a la conversión. Porque él mismo lo dice en la carta a los romanos, la idolatría es una posibilidad en la que el demonio tiene de actuar muy llanamente. Y por eso engaña. Estos días a San Pablo, ayer veíamos cómo los metieron a ellos a la cárcel, a él y a Silas, por una situación que pasó en Filipo, ¿sí? Había una mujer pitonisa que tenía un espíritu adivino, ¿sí? Y se daba cuenta de todo. Cuando llegan Pablo y Silas, comienza detrás de ellos a decir que ellos vienen de parte de Dios y que anuncian la salvación de Dios. Era pitonisa, sabía, y era verdad. Esos demonios pitonizos también saben cosas y le apuntan con mucha exactitud. Y de esos hay muchos hoy. Muchos. Y era un demonio divino hasta que Pablo se cansó y lo reprendió en el nombre de Jesús y le dice, en el nombre de Jesús te vas. Y se fue el espíritu pitonizo de esa mujer, quedó liberada. Cualquiera hubiera podido pensar que había recibido una gracia del Señor o de la Virgen. Y no era del Señor y de la Virgen, era del demonio. Y San Pablo, que vivía en la verdad, se dio cuenta que eso no venía de Dios, aunque le estaba diciendo la verdad, ¿sí? Y le estaba diciendo que ellos eran unos hombres de Dios, y que eran buenos, y que eran santos, pero era el demonio, ¿sí? Adulándolos, para perderlos, y por eso lo reprendió. Y entonces esta mujer pitonisa le traía muchos beneficios, porque era una esclava, ¿sí? A sus amos, y ellos se quebraron, ¿sí? Como tenía ese espíritu pitonizo, ya, y por eso acusan a Pablo y a Silas, y por eso los meten a la cárcel, porque dicen que habían venido a imponer sus costumbres y a dañar las costumbres romanas. Y ayer los veíamos que estaban en la cárcel por eso, y oraban al Señor y los liberó, ¿sí? Hoy el grado de confusión es muy alto, la gente está en unos niveles de infestación demoníaca muy altos. Y dentro de la iglesia y en grupos de oración y en comunidades están estos espíritus pitonizos. Y hablan bonito y todo el mundo cree que es que son manifestaciones del Señor y de la Virgen. Pero no están en comunión con la iglesia muchos de ellos. Por eso el Papa acaba de crear una comisión ahorita, sí, en la Santa Sede para verificar una cantidad de manifestaciones sobrenaturales y extraordinarias que están sucediendo hoy. La garantía nuestra es la iglesia. Es la garantía nuestra. Si no obedecemos a la iglesia, el diablo nos arrastra y nos pervierte. Por eso el espíritu de la verdad, que es la verdad completa, nos quiere mantener siempre en la iglesia. Y solamente hay dos maneras, a través de una conversión continua para poder estar en la iglesia y buscando la santidad. Son los frutos que produce el Espíritu del Señor. ¿Sí? Y no a nuestra manera, sino a la manera del Espíritu. El único que ha revelado cómo se vive la santidad en la vida cristiana y en la iglesia es el Espíritu Santo y se lo ha mostrado a la iglesia. Por eso nosotros debemos seguir lo que la iglesia canoniza, ¿sí? Y a quien la iglesia reconoce como santo, oficialmente, ¿sí?
Pues es un magisterio extraordinario del Papa. No nos podemos detener en otros ejemplos por ahí porque nos engañan, ¿sí? Entonces la indignación de Pablo en Atenas es precisamente eso, por la cantidad de idolatría que hay. Y porque San Pablo sabe que eso es una puerta abierta al demonio para engañar a la gente. Y por eso llama a la conversión. Hoy estamos muy expuestos todos. Y si no estamos, por eso yo les insisto tanto en el catecismo de la Iglesia Católica. Nadie tiene que hacer, ¿sí?, y pensar como piensa el Padre Omar, ¿sí?, ni repetir lo que todo el mundo, todos tenemos que acoger lo que la Iglesia piensa y dice, que está en el catecismo, ¿sí? Y por eso es tan delicado lo que estamos viviendo hoy. Cuando se están negociando principios morales, miren, todas estas personas en tema de política, siendo la política una vocación buena, sana y posible para llegar a Dios en la santidad, porque no podemos demonizarla. Eso sería eso sería grave también, ¿sí? La política es una vocación, un don de Dios, ¿sí? Está muy corrompido esto, ¿sí? Y si no se camina, la Iglesia, por eso a todos los que participan en política, les da unas orientaciones claras y precisas. Y siempre se ha preocupado por los fieles católicos en la participación. Lo que pasa es que hay gente que es muy desobediente y que se ha llenado de mucha soberbia y que en realidad no viven como hijos de la Iglesia y no les gusta obedecer a la Iglesia. Pobrecitos, y son corderos que son tirados en una jarilla o mastines, y se los tragan allá, ¿sí? Se los tragan. Porque cuando uno no va cimentado en la verdad del Espíritu Santo, se lo traga el demonio, se lo traga el mundo y lo engaña. Y como al diablo le encanta seducir, haciéndonos creer que hacemos las cosas bien, que es la voluntad de Dios, que eso Dios lo quiere, Él no nos va a decir, el diablo jamás nos va a decir que estamos trabajando para Él. Jamás, porque nadie quiere trabajar para el diablo, ¿sí? El diablo nos va a hacer creer que estamos trabajando para Dios y que es voluntad de Dios y que lo que hacemos es lo más correcto. Y entonces, ¿cómo saberlo? ¿Cómo discernirlo? Preguntarle a la Iglesia. Ahí es donde uno se da cuenta si está siendo engañado por el mal o no. Y por eso, miren, mucha gente, hay gente que con humildad ha reconocido ya este tema de las elecciones presidenciales en Colombia, han visto su culpa, se han confesado muchos, y ya están en paz, tranquilos con Dios, y están experimentando las gracias. Otros están peleando contra la verdad y contra su conciencia por falta de humildad, porque es pura soberbia. Y la ignorancia, sí, la ignorancia cargada de soberbia nos lleva a cometer los errores más terribles y a dañar a la Iglesia, a dañar al prójimo y a lastimar el corazón de Dios. Por eso la Iglesia, cuando hace un juicio moral, también habla de ignorancia culposa. La única ignorancia que no es culposa es la invencible, alguien que no tiene una capacidad psíquica, racional, ¿sí?, que no tiene facultades para ir y verificar si lo que le están diciendo es verdad o no. Porque hay gente que por pereza, por negligencia, por prestarle atención a cosas que son menos importantes, nunca coge el catecismo, nunca coge la palabra de Dios. Y cada uno tiene una culpabilidad responsable y personal cuando no busca de manera personal la verdad donde la debe buscar. Se hace culposo. Entonces, la ignorancia, hay una ignorancia que es culposa también. Cuando uno no forma bien su conciencia a la luz de las verdades de la Iglesia, que son la revelación del Espíritu Santo y la manifestación del Espíritu Santo, uno puede cometer muchos errores
y de eso también se hace culpable. Y hacer cometer errores a los demás. Miren, en Colombia, el 5º mandamiento habla del respeto de la dignidad del alma de cada persona. Y hay algo que se llama en el 5º mandamiento el pecado de escándalo. ¿En qué consiste el pecado de escándalo? En que a través de la opinión, de la obediencia o de alguna norma, yo induzca a otros a cometer el error. Ahí está en el 5º mandamiento, lo trae el Catecismo de la Iglesia Católica. Un padre puede inducir a su hijo a cometer errores, valiéndose de una autoridad dada por Dios. Porque a veces da normas y leyes según sus caprichos, ¿sí? Y lo que él quiere, y no corresponden a la ley natural y a la ley de Dios y a los mandamientos, y los lleva a cometer un error. ¿Cómo pasó en Colombia también? ¿Cuánta gente no incitó a pobre gente ignorante que no sabía por quién votar y les dijo solamente hay 2 posibilidades, Rodolfo y Petro, no hay más posibilidades moralmente hablando? Eso era falso, porque el católico tenía varias salidas. El católico tenía el voto en blanco o la abstención. La abstención también es moralmente buena cuando a uno solamente le presentan cosas injustas. Y en este caso, que los dos eran abortistas, ideología de género y todo esto, uno o escoge el voto en blanco o escoge abstenerse. Y eso es virtuoso para un católico que vive y se sujeta a los principios de la ley natural y de los 10 mandamientos. Y dice, no, padre, es que no había más opciones. Sí. Democráticamente habían 3. Democráticamente hablando, sí. Voto en blanco, Rodolfo Hernández, Gustavo Petro. Moralmente hablando y virtuosamente hablando, de fidelidad a Dios y de cara a Dios, habían 4 posibilidades. La abstención, voto en blanco, ¿sí? La abstención o el voto en blanco. Bueno, 4 no 2, para un católico, ¿sí? Fiel al Señor. Entonces, pero esto para que nos fijemos cuando no nos estamos dejando conducir por el Espíritu de la verdad, que nos conduce a la verdad completa. Y hay que escuchar a la iglesia. Pueden haber teólogos especialistas en muchos temas, en política, pero al fin de cuentas a la que tiene el don del Espíritu Santo, a la que se le ha comunicado la verdad del Espíritu Santo, la acción del Espíritu Santo, es a la iglesia en su magisterio. Y vayan, repasen ustedes, por favor, háganlo, no se queden con lo que yo les digo. Vayan al Concilio Vaticano II para que vean en la Lumen Gentium, que nos habla claramente de esto, la Gaudium et Spes, el Catecismo de la Iglesia Católica y los diferentes documentos aclaratorios que nos ha entregado la Congregación para la Doctrina de la Fe en esta materia, porque es que la Iglesia tiene la gracia de Estado y a ella se le comunicó la luz del Espíritu Santo. Y si nos dejamos cortar ese cordón umbilical, nos quedamos sin vitaminas, sin alimento, y el diablo hace y deshace con nosotros. Mire, yo les apuesto lo que quiera, que en Colombia debe estar disparado el aborto a niveles altísimos, que en Colombia tiene que estar disparado el tema de la ideología de género y de la perversión sexual y afectiva después de elecciones a nivel altísimo. Yo recibo aquí gente en el confesionario angustiada por el tema de la adicción de los jóvenes. Eso se disparó después de elecciones a niveles altísimos. Claro, no se le abrió una brecha al diablo. La aprovechó. Estábamos entre Dios y el mal. Y se le dijo sí al mal y el mal aprovechó. Cada fiat al mal, él lo aprovecha e interviene en las voluntades y en la inteligencia de la persona. Hoy la gente tiene más nublada la inteligencia y la tiene más afectada para ver con claridad la verdad. Porque el pecado hace eso. Nos nubla y nos incapacita para ver la verdad del Espíritu Santo. Hoy la gente tiene más afectada la voluntad y más inclinada al pecado y al mal. ¿Por qué? Porque se le abrió esa brecha. Es que los resultados se ven interiormente en cada persona. Y las luchas, yo me imagino que las luchas para muchas de estas personas que asintieron a este tipo de propuesta
en el tema de la pureza, las luchas deben ser terribles, dolorosísimas para mucha gente. Porque eso pasa, eso se siente espiritualmente. Entonces, pero pidámosle al Señor, que el Señor nos está dando el auxilio de su misericordia. Como dice San Pablo a los atenienses, conviértanse. Hay necesidad de conversión hoy más que nunca, y volver al Señor, a su palabra, a sus mandamientos. Y cuando volvemos al Señor, ya contamos con todo su respaldo, y el vigor del Señor crece en nuestro corazón. Si no nos convertimos, no hay posibilidad, ¿sí?, de que el vigor del Señor crezca, que la gracia del Espíritu Santo crezca, que la plenitud del Espíritu del Señor se comunique más ampliamente a nosotros. Pero si nos arrepentimos y volvemos al Señor, en plenitud recibiremos esa gracia de Pentecostés, la fuerza suficiente para vencer cualquier amenaza, la que quiera que sea, porque el Señor es suficiente. Si no hay conversión, la gracia del Espíritu que se derrama en la Eucaristía no nos va a aprovechar. Él quisiera llegar, pero no puede llegar. Por eso pidámosle al Señor la gracia de la humildad para volver a Él y dejarnos guiar por su Espíritu. El Señor quiere darnos su Espíritu, quiere llevarnos a través de su Espíritu. Y el Espíritu Santo es el que trae la paz, la justicia, el que trae el amor, el que trae el gozo, la fortaleza, el vigor para su pueblo. Todos lo necesitamos. Y ahorita que nos estamos preparando para Pentecostés, pidámosle y digámosle al Espíritu Santo que estamos dispuestos a someternos a las condiciones que Él nos pida para poder recibirlo. Y la condición es la conversión. Tendremos un Pentecostés grandioso si hay humildad, si hay conversión, si hay arrepentimiento, si hay propósito de enmienda, si hay contrición de corazón. Vendrá el Espíritu Santo en plenitud y experimentaremos ese gozo y la alegría del Señor en nuestro corazón, que nadie nos la podrá arrebatar. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.